Hola, me presento, mi nombre es Paloma Barraza, soy catedrática en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJED, soy también doctorante en la División de Estudios de Posgrado y mi línea de investigación son los estudios de género. El día de hoy vamos a abordar un tema trascendental en esta línea de investigación, que es la violencia estructural contra las mujeres en razón de género en las instituciones públicas particularmente. Voy a compartir pantalla. Para dar inicio a esta presentación. Vamos a hablar entonces de esta forma de violencia contra las mujeres en razón de género y particularmente vamos a aterrizar en las instituciones públicas como ejemplo y vamos a hablar de una modalidad específica de violencia que se denomina violencia política contra las mujeres en razón de género. Para efectos de esta presentación vamos a dividir los contenidos o a descomponer los contenidos con tres elementos. De inicio, es necesario hablar sobre violencia estructural desde la teoría, entender o repasar a qué se refiere este constructo de violencia estructural. En segundo lugar, saber por qué la violencia es contra las mujeres, pero en razón de género. Entonces tenemos que decir cuáles son esos elementos de género que se pueden presentar cuando se manifiesta o se expresa esta violencia. Y finalmente, como ya les adelanté, vamos a ejemplificar con cómo se presenta esta violencia estructural contra las mujeres en razón de género en las instituciones públicas, particularmente abordando una de las novedades más recientes en nuestro sistema normativo, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Como punto de partida, es importante definir el término violencia y sus dimensiones. Este autor que les puse en la diapositiva es uno de los más importantes teóricos de la violencia estructural y en general también de violencia. Para este autor Galton, la violencia, como viene en la diapositiva, se presenta cuando los seres humanos se ven influidos a tal punto que sus realizaciones somáticas y mentales efectivas están por debajo de sus realizaciones potenciales. La violencia aquí en esta frase que les puse está definida como la causa de la diferencia entre lo potencial y lo efectivo. Es decir, entre lo que podría ser y lo que realmente es. La violencia, en este caso, es lo que incrementa la distancia entre lo potencial y lo efectivo y lo que impide que esa distancia disminuya. En la siguiente diapositiva se puede ver esto esquematizado. Para este autor, el hecho de que lo potencial sea mayor que lo efectivo es por definición evitable. Y cuando es evitable, la violencia está presente. Y cuando lo efectivo es inevitable, entonces la violencia no está presente, como cuando las personas mueren por enfermedades que no tienen cura. Si una persona, por ejemplo, moría en el siglo XVIII de tuberculosis, es muy difícil verlo como violencia desde esta definición, porque
En ese entonces era inevitable que eso sucediera. Pero si una persona muere hoy, en la actualidad, de tuberculosis, todos los avances y recursos médicos de nuestros tiempos, con todo esto, entonces existe violencia de acuerdo con esta definición, porque con todos estos avances médicos sí es evitable. Esta definición apunta a distintas dimensiones de violencia. Y aquí la pregunta fundamental para saber si se actualiza, como ya les adelanté con el ejemplo de la tuberculosis, es saber si es evitable. Entonces, hay que ver estas distintas dimensiones. Y para poder considerar las dimensiones, es importante concebir la violencia en términos de influencia. Aquí en el esquema que les puse se relaciona con esta definición de Galton. Una relación de influencia presupone un elemento influenciador, que lo pueden ver en el cuadro azul en la parte superior derecha. Un elemento influenciado, que lo pueden ver en la parte inferior, y una forma de influencia que está en la figura del centro. Si hablamos de personas, es un poco más sencillo. Podemos hablar de sujeto, objeto y acción. El sujeto es el elemento influenciador, el objeto es el elemento influenciado y la acción es la forma de influencia. Pero esta concepción nos lleva a un tipo específico de violencia, la violencia física, la violencia directa. Pero la relación de influencia puede tener muchas variantes, como podemos ver que aparecen en estas figuras grises al lado de los elementos y de la forma. Y esto nos lleva a una interrogante trascendental en esta teoría de Galton. Les hago esta interrogante. ¿Se puede cometer violencia cuando no hay sujeto o un elemento influenciador cometiendo directamente la violencia? Voy a dar algunos segundos para que reflexionen sobre esta pregunta. Bueno, pues justo esta es una de las variantes de las que hablábamos en la diapositiva anterior. ¿Recuerdan las que estaban en las figuras grises? Y esta variante está del lado del sujeto o de la persona que actúa. Y esta variante representa cuando existe violencia sin sujeto, sin objeto o sin ambos. O en términos originales, respetando a Galton, sin elemento influenciador, sin elemento influenciado o sin ninguna de las dos. Estoy tratando de cambiar la diapositiva y no avanza. Un momento. Una disculpa. Se trabó un poco la diapositiva. Vuelvo a compartir pantalla. Nos quedamos aquí. Listo. Entonces, la violencia que se ejerce a través de una persona actora que comete la violencia se identifica como violencia personal o violencia directa. Y cuando no existe una persona actora o no está claramente dirigida a una persona o a un objeto de violencia,
la identificamos como violencia estructural o como violencia indirecta. Y aquí hay que aclarar que en todos estos supuestos se puede manipular, se puede causar un daño a las personas víctimas e incluso se puede causar la muerte. Y esto es lo complejo de estas formas de violencia. Mientras en la primera las consecuencias pueden ser rastreadas, ya la primera me refiero a la directa o personal, las consecuencias pueden ser rastreadas a personas concretas. En el segundo caso, esto realmente no es relevante. En la violencia estructural es posible que no exista una persona directamente dañando a otra. La violencia, digamos, se construye en la misma estructura y se manifiesta en forma de relaciones desiguales de poder y consecuentemente como desigualdad de oportunidades. En este panorama, los recursos se distribuyen de manera inequitativa. La educación, los servicios médicos, etcétera, pero sobre todo el poder de decidir sobre la distribución de los recursos se reparte de forma desigual. Y lamentablemente así funciona el sistema y sistemas como el mexicano. Para contextualizar esto de una forma teórico-histórica, podemos hablar de la crítica liberal de la sociedad socialista. Esta crítica enfatiza cómo el poder de decidir está monopolizado por un pequeño grupo que convierte el poder de una esfera a poder en otra esfera, simplemente porque la oposición no puede alcanzar una articulación efectiva. Y el punto importante aquí es que de acuerdo con esta teoría, si la gente se está muriendo de hambre y esto es objetivamente evitable, entonces se comete violencia, independientemente de si existe una clara relación sujeto, acción, objeto. O vuelvo a los términos de Galton, elemento influenciador, elemento influenciado y forma de influencia. La violencia con una clara relación sujeto-objeto es manifiesta porque es visible en forma de acciones. A esto le llamamos, repito, y ahí está en la flecha de la izquierda, violencia directa. Y si es cometida por personas, violencia personal. La violencia sin esta relación o cuando no existe claridad en esta relación es violencia estructural. Y adelantándome un poco al siguiente elemento a abordar, les voy a poner un ejemplo relacionado con las desigualdades de género. Cuando un marido le pega a su esposa, tenemos un claro caso de violencia directa y personal. El marido es el elemento influenciador, la esposa es el elemento influenciado y el golpe es la forma de influencia. También podríamos traducir esto de una forma más simple a sujeto, objeto, acción. Bueno, repito, cuando un marido le pega a su esposa, tenemos un caso de violencia directa y personal, muy evidente. Pero cuando en una sociedad determinada miles de maridos les pegan a sus esposas y esto forma parte del esquema cultural, la violencia es estructural. El siguiente elemento en la descomposición de nuestro tema es el espacio público. Y de inicio hay que entender por qué es importante hablar del espacio público. Porque uno de los rostros más representativos de la discriminación contra las mujeres en razón de género se desenvuelve en esta superficie pública, como les puse en la diapositiva.
Desde el nacimiento de las naciones de igualdad y libertad, forjadas en las primeras declaraciones de derechos en el mundo, las mujeres fueron separadas de los perímetros de participación pública. Esta omisión ha sido rectificada gradualmente por varios países al reconocer a las ciudadanas ciertos derechos e incorporar estrategias normativas con perspectiva de género. Sin embargo, el proceso de reivindicación no ha sido rápido, sencillo, tranquilo o libre de resistencia, y los obstáculos permanecen dentro de todos los ámbitos sociales en la mayoría de los países del mundo. La esfera pública, entonces, constituye una estructura fundamental para la emancipación de las mujeres, especialmente porque posibilita el ejercicio del poder público y la toma de decisiones. También establece conductos para recoger y abanderar demandas ciudadanas, favorece la amplificación de voces y es una vía cardinal para luchar por la obtención de derechos y libertades aún pendientes en la agenda feminista. Además de ser un derecho fundamental, la participación política efectiva de las mujeres representa una plataforma idónea para incorporar a la agenda pública la discusión de temas trascendentales sobre la vida de las mujeres y evitar su desvío o su aplazamiento, porque estos son temas regularmente evitados o rechazados por los varones. En concreto, para no perderme, además de ser una parte toral de la justicia de género, la presencia de las mujeres en funciones de liderazgo promueve a la igualdad de género como un eje central en la democracia. La representación importa y mucho. Vamos a el siguiente elemento, que es hablar sobre cómo se ejerce todos los tipos de violencia, no solamente la estructural, pero ¿por qué se ejerce esta violencia en razón de género? Pues es porque tiene elementos de género. ¿Cuáles son estos elementos de género? Principalmente tenemos tres. Cuando la violencia, y lo pueden ver en el esquema, en el cuadro, en la pantalla, cuando la violencia se dirige hacia una mujer por ser mujer. La segunda es cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres, y la tercera es cuando existe una afectación desproporcionada. Hay que entender que la violencia contra las mujeres tiene muchas caras y comúnmente estas agresiones están directamente vinculadas a la desigualdad de poder que busca la desvalorización de lo femenino y su subordinación. Vamos ahora a explicar a qué se refieren estos elementos de género. El primero, cuando la violencia se orienta hacia una mujer o un grupo de mujeres por ser mujer o por ser mujeres. Esto es cuando las acciones u omisiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujeres y por lo que esto representa en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en prejuicios. Incluso muchas veces estos actos se dirigen hacia lo que implica lo femenino y a los roles y a los estereotipos tradicionales o que normalmente se asignan a las mujeres. Esta es la forma más común o la que identificamos de manera más rápida cuando hablamos de elementos en razón de género o violencia contra las mujeres en razón de género, pero
existen otras dos que no son tan conocidas y tampoco son tan fáciles de detectar como la primera. La segunda es cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres. Y esto es cuando la acción o la omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres. O cuando las consecuencias se agravan para las mujeres ante la condición de ser mujeres. Y la tercera es cuando les afecta desproporcionadamente. Y esto se refiere a hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. Cada una de estas posturas establece límites fijos que requieren rupturas inmediatas para descifrar sus orígenes y develar sus vínculos con la estructura social vigente. Los límites más tenues, digamos, están encapsulados en las fronteras de las denominaciones surgidas para señalar esta realidad o estas realidades que requieren transformaciones simbólicas, culturales, sociales, económicas, legales, claro, políticas, etc. Y los límites más profundos señalan que en su configuración hay relaciones de poder naturalizadas que hacen aparecer al sometimiento y a la inferioridad de las mujeres como hechos normales e inscritos en normas que mantienen la violencia socialmente institucionalizada. Si relacionamos esto con lo que vimos en la primera parte de la presentación, lo de Galton de la violencia estructural, los contenidos de las violencias hacia las mujeres son altamente estructurales. La violencia estructural como concepto permite explicar las interacciones de las prácticas violentas vividas por las personas, en este caso mujeres, en diversos ámbitos sociales. Y esto tiene un sustento en las explicaciones marxistas de la explotación y la marginación de trabajadores y trabajadoras, abarcando incluso su aceptación y reproducción, porque esta forma de violencia no se percibe como tal, no se tiene conciencia de la situación, porque existen factores, en este caso, elementos de género, que impiden visualizarla. ¿Qué pasa? Se percibe como algo natural, inmutable, y en su caso, las razones son aleatorias. En consecuencia, no se le opone ninguna resistencia y paradójicamente se colabora de manera indirecta con el mantenimiento de la situación. En el contexto de una sociedad machista, se configuran relaciones desiguales e injustas respecto del reparto, el acceso o la posibilidad de uso de toda clase de recursos, como veíamos en el ejemplo al inicio. Y esta violencia estructural de género, materializada mediante distintas clases de agresión, articula la estructura de poder para mantener la dominación masculina, con el objetivo de reprimir la potencialidad de las mujeres o de reconducir esa potencialidad hacia determinados ámbitos, como la familia, como el hogar, como la naturaleza, entre otros, de tal forma que no interfiera con la hegemonía masculina. Y esto es un problema enorme. Bueno, continuamos. De acuerdo con lo anterior, la legislación y la doctrina distinguen entre tipos de violencia y modalidades de violencia. En la parte derecha pueden ver los tipos de violencia. Bueno, están
esquematizados con esas figuras, con esos dibujos, y en la parte izquierda ilustré las modalidades. Los tipos de violencia denotan las formas de expresión de la violencia, psicológica, física, económica, patrimonial, sexual, etcétera. Y las modalidades, las que ilustré en la parte izquierda, denotan el contexto en que se pueden producir estas expresiones. Ejemplo, doméstica, laboral, política, docente y entre otras. Pero además, todas estas formas de violencia, y aquí repito e insisto en la complejidad del problema, tienden a implicarse entre sí, lo cual, repito, provoca que sea un fenómeno sumamente complejo. Para dar un repaso, vamos a ejemplificar los tipos y algunas modalidades que, como ya les adelanté, vamos a aterrizar con una modalidad que es la violencia política contra las mujeres. Pero bueno, de la parte derecha vamos a recordar los tipos de violencia. La violencia psicológica es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir esto en negligencia, abandono, descuido, celos, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, eh, restricción a la autodeterminación de las mujeres, amenazas, bueno, todas estas actitudes o incluso omisiones conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso pueden llegar hasta el suicidio. Esta forma se las ilustré con esa imagen mitad corazón que va hacia lo emocional y también mitad cerebro que va hacia esta estabilidad mental que se relaciona con lo psicológico. La violencia física, que es pues de las que identificamos de forma más común y la ilustré con el puño, se refiere a cualquier acto que produce un daño no accidental. Y esto es utilizando la fuerza física o algún tipo de arma o algún tipo de objeto que puedan provocar lesiones de cualquier tipo, internas, externas o ambas. También existe la violencia económica, que la ilustré con las monedas, que se refiere a toda acción o omisión de la parte agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima. Esto se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas, así como la percepción también de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral, que esto pues se ilustra o se representa muy bien con la brecha salarial. También existe violencia patrimonial, que es otro de los ejemplos que ilustro. Este tipo de violencia se refiere a cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la transformación, sustracción, destrucción, retención o cualquier tipo de acción que se relacione con objetos, con documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o también recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las personas y puede abarcar también los daños a bienes comunes o propios de las víctimas. Y también está la violencia sexual, que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de las víctimas
y que por lo tanto atenta contra su libertad, su dignidad, su integridad física. Y esto pues es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre las mujeres al denigrarlas y al concebirlas como objeto. Otro tipo que también es muy importante al hablar de violencia estructural, no está en la diapositiva, pero es importante mencionarlo, es la violencia simbólica. La violencia simbólica es aquella que a través de patrones estereotipados, eh, mensajes también, valores, signos o íconos, transmite y reproduce dominación, desigualdad, discriminación en las relaciones sociales. Y esto pues naturaliza la situación histórica, sistemática, estructural de subordinación de las mujeres en sociedad. Y bueno, del lado, del lado izquierdo están las modalidades de violencia, que son los contextos de violencia. Y bueno, vamos a aterrizar en la violencia política, es decir, la violencia que se actualiza o que se ejerce en el contexto político. También hay otras dos que no están ahí ilustradas, creo que es importante mencionarlas porque todas también interseccionan y alimentan la forma de violencia estructural y estas también son de las más nuevas en la legislación y de las que pues recientemente se ha hablado mucho, que es la violencia mediática y la violencia digital. La violencia mediática se refiere a las publicaciones o a las difusiones de mensajes en imágenes a través de cualquier medio de comunicación que de forma directa o indirecta promuevan la explotación de las mujeres o sus imágenes o discrimine, humille o atente contra la dignidad de las mujeres. Y la violencia digital se refiere a los actos que presentan a través de las tecnologías de la información y la comunicación o las plataformas de Internet o las redes sociales o el correo electrónico o cualquier espacio digitalizado que también atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o que cause cualquier daño o sufrimiento de cualquier tipo que ya les mencioné, psicológico, físico, económico, sexual, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y esto también va a interseccionar y se va a relacionar con la violencia política porque también se da a través de los medios digitales. Y pues esto causa un daño moral a ellas o tiene el potencial de causar ese daño a ellas o a sus familias. Y esto se manifiesta mediante acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, divulgación de información, mensajes de odio, discusión sin consentimiento o difusión también, compartir sin consentimiento, contenido íntimo, textos, videos, fotografías de las mujeres, ya sean reales o alteradas. Y aquí lo importante es el consentimiento. Y bueno, también ahí les ilustré de inicio la política, que es de la que vamos a hablar, pero pues también los contextos o las modalidades donde se da y que son importantes, pero no vamos a abordar, es el contexto laboral, el contexto escolar y el contexto familiar, pero ya exceden de los alcances de esta presentación. Vamos a continuar. Listo. Bueno, también es importante mencionar que aunque no estén expresamente los tipos de violencia, porque por ejemplo las constituciones de los estados pueden ser más amplias en cuanto a este catálogo, también la legislación federal, que es la que ejemplifica estos tipos de modalidades, incluye a todas
otras formas análogas que puedan lesionar o dañar la integridad, libertad o dignidad de las mujeres. Entonces se podría configurar otro tipo, aunque no esté especificado en la ley. Pero también es muy importante que se cuente con herramientas claras y con leyes específicas claras sobre estas modalidades de violencia para que las posibles víctimas o las víctimas puedan tener un acceso a la justicia. Y esta es una situación que durante mucho tiempo estuvo pues en una especie de laguna en la normativa mexicana, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Por qué hablar de esta modalidad de violencia? Bueno, hay una tendencia social a percibir el sexismo y la misoginia en el mundo político como simplemente parte de las reglas del juego. Pero hay que decirle a las cosas por su nombre. Esto se llama violencia y puede manifestarse de muy diversas formas, desde las más explícitas y evidentes hasta las más sutiles y difíciles de detectar. La mayoría de las definiciones sobre el fenómeno enfatizan tres elementos. Uno, que sean actos agresivos en la esfera político-electoral, como pueden ver ahí en la parte derecha, dirigidos a mujeres en la parte superior, por ser mujeres. ¿Sí? Regularmente, como ya explicamos, con base en elementos de género. ¿Y para qué? Con el objeto, como pueden ver en la parte izquierda, de desalentar su participación política, de preservar los roles tradicionales de género y de minimizar a las instituciones democráticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia política contra las mujeres en razón de género? Hablamos de manifestaciones de abuso, acoso, humillación, exclusión y violencia en cualquiera de sus tipos, psicológica, física, económica, sexual, simbólica. Por eso consideré pertinente dar un repaso de cuáles son esos tipos de violencia, porque la violencia política se puede expresar en todos estos tipos de violencia. ¿Cuál es la finalidad? Limitar la participación política de las mujeres por ser mujeres. Es decir, esto no solamente afecta a las víctimas en lo individual, sino que también comunica lo siguiente, que las mujeres como grupo no debemos de formar parte de la política. Y estas manifestaciones constituyen un ejemplo de las brechas estructurales aún existentes en el camino hacia la equidad de género en la vida pública. Vamos a ver algunos ejemplos para identificar o para ilustrar mejor cómo se puede dar en el espacio público una forma de violencia con elementos de género. El primer ejemplo que les pongo es un caso de Sonora, en un contexto de un proceso electoral. Se colocaron dos lonas, aquí les puse el ejemplo de una de ellas, con mensajes misóginos sobre la participación de las mujeres en este proceso electoral, donde había candidatas mujeres para la gubernatura. Bueno, una de estas lonas que se pusieron en una calle de mucha circulación de la capital decía lo que pueden ver en su pantalla. Las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón. Este es un ejemplo de cuando la violencia se dirige hacia una mujer por ser mujer y lo que esto representa en términos simbólicos o de estereotipos y roles de género. El segundo ejemplo es un ejemplo de Puebla, me parece, no quiero mentirles, pero creo que es de Puebla, donde en la publicidad dirigida a la promoción
del Voto, el Instituto Electoral del Estado, creo que de Puebla era, señalaba o decía esta publicidad lo siguiente: el 5 de junio es el día. Elige a tu próximo gobernador. Bueno, me gustaría que recordaran o que repasaran si tomaron notas sobre los elementos de género y piensen si esto encuadra como violencia política contra las mujeres en razón de género y en caso de que sí, en cuál de estos elementos. Piensen unos momentos y volvemos a la explicación. Bueno, esto es un ejemplo de impacto diferenciado. ¿Por qué? Elige a tu próximo gobernador cuando había mujeres candidatas en el proceso electoral. La utilización de un lenguaje que considera al masculino como genérico o que utiliza al genérico masculino afecta de manera diferenciada a las mujeres porque las invisibiliza. Y este es un ejemplo de un impacto diferenciado y es un ejemplo real y esto fue una resolución del Tribunal Electoral. El siguiente ejemplo, otra vez la diapositiva. Discúlpenme, no sé qué está sucediendo. Una disculpa, vuelvo a compartir. Fallas técnicas, discúlpenme. Nos quedamos en el tercer ejemplo. Sí. Este es un ejemplo de una afectación desproporcionada. Una de las cuestiones que afecta de forma desproporcionada a las mujeres es la violencia sexual y por eso les puse ahí una transcripción de un caso real de violencia sexual en un contexto político. Pero les voy a poner otro ejemplo también para aterrizar, porque estas formas no son tan sencillas de identificar como la primera, que es cuando la violencia se dirige hacia una mujer por ser mujer. Esta afectación desproporcionada, otro ejemplo que les puedo poner es que por cuestiones de roles y estereotipos de género, existe una carga desproporcionada del trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres, a pesar de los avances y a pesar de que estamos en 2022, siguen estando marginadas en gran medida de la esfera política en todo el mundo. Y esto es debido a que la pobreza les afecta de manera desproporcionada, ¿sí? Entonces, estos dos ejemplos nos pueden mostrar o ilustrar cómo hay cuestiones que afectan a las mujeres de forma desproporcionada, como el trabajo doméstico no remunerado, y cómo esto afecta a la vez en la pobreza o en la situación de pobreza de las mujeres y cómo esto también afecta en el aislamiento o la exclusión política de las mujeres. Y todo esto es estructural. Otro ejemplo muy evidente es la violencia sexual. La violencia sexual también afecta a los hombres, pero no en la misma proporción que a las mujeres. La violencia sexual afecta desproporcionadamente en mayores magnitudes
a las mujeres. Entonces, cuando hacemos un análisis de violencia en razón de género, tenemos que ver si existen estos elementos. Y es complejo, porque también hay que ver si estas actitudes o estos actos de violencia tienen motivos de género, tienen formas de género o si tienen impactos de género. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado y analizar si existen estos elementos en los motivos, en las formas o en las consecuencias o en los impactos de género para saber si se actualiza o no esta forma de violencia. Bueno, estos casos son un ejemplo de miles y a pesar de esto, hasta hace poco no se contaba en México con un marco normativo uniforme que regulara de manera específica la violencia política contra las mujeres. Solamente teníamos un protocolo para su atención y algunos criterios jurisprudenciales. Bueno, a mediados de abril de 2020, como pueden ver en la diapositiva, se publicó una importante reforma en México sobre violencia política contra las mujeres que comprende diversas leyes, son las leyes que están señaladas en la pantalla, que fueron impactadas por esta reforma. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así quedó la definición normativa de violencia política contra las mujeres en razón de género. Antes de irme a este ejemplo, voy a darles unos momentos para que puedan darle lectura y comentamos los elementos nada más para sintetizar. Den lectura, por favor, y vean todo lo que comprende esta modalidad de violencia. De acuerdo con esta reforma, para sintetizar, es toda acción o omisión, y aquí importante subrayar, que es incluida la tolerancia. Tolerar esta forma de violencia también constituye violencia. 2, basada en elementos de género. 3, puede ser ejercida tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Tiene por objeto o resultado, es decir, no tiene que ser intencional, puede también ser que tenga como resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres o el pleno ejercicio de la función pública y la toma de decisiones. Puede manifestarse, y esto ya lo vimos bastante, en cualquiera de los tipos de violencia y también muy importante, puede ser perpetrada por cualquier persona, ente u organización. Como podemos observar, el fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género fluctúa desde representaciones sexistas en medios de comunicación y redes sociales hasta actos explícitos de violencia y acoso. Es decir, se navega entre la violencia directa y la estructural y las dos dimensiones se alimentan constantemente. Esta pluralidad de aristas provoca, ya lo he dicho mucho, pero insisto, la complejidad de su detección, atención y sanción,
tal y como ocurre con otras facetas de violencia hacia las mujeres. Porque por un lado, las manifestaciones más sutiles llegan a automatizarse, normalizarse y pasar inadvertidas para después amalgamarse como parte del sistema. Y por otro lado, por diversas razones, los índices de denuncia de estas conductas son bajos, lo cual impide conocer la magnitud real del problema y dificulta también el diseño de estrategias adecuadas para su prevención. Bueno, esta reforma no fue sencilla, no fue de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar 7 años y medio desde que se presentó la primera iniciativa en este sentido, 3 legislaturas y 44 iniciativas se presentaron en esta materia antes de que llegara o se concretara la reforma y muchísimos casos, pero se logró. Y ahora tenemos una definición formal, un catálogo de conductas y una explicación amplia sobre cómo prevenir, atender y sancionar esta modalidad de violencia. Y todo está en las leyes que venían en la diapositiva anterior. Pero también hay que comentar que esta reforma no va a solucionar por sí sola el problema, pero sí es un gran avance formal, porque contiene estas herramientas para identificar situaciones de violencia, nos muestra los caminos legales, nos da las llaves para poder abrir las puertas institucionales. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo. Este ejemplo que les traigo no es de México, pero es un ejemplo emblemático que otra vez se me trabó la diapositiva. No sé qué está pasando. Una disculpa. Nos quedamos en el ejemplo. Aquí está. Sí, ya, listo, funcionó. Este ejemplo, les digo, no es de México, pero es un ejemplo emblemático y es un ejemplo que detonó la creación de la primera ley en materia de violencia y acoso político en Bolivia en 2012. Y les platico este lamentable caso, que es, repito, de los casos más simbólicos que detonó la promulgación de la primera ley de violencia política contra las mujeres. Ella es Juana Quispe. Juana eh, era campesina, indígena, aymara, y ella fue electa como la primera mujer concejala, que es el equivalente a las regidurías en México, de su municipio, no les voy a mentir, no recuerdo el nombre del municipio, pero de un municipio en Bolivia. En 2010 fue electa la primera mujer en ese municipio como concejala. Bueno, desde el comienzo de su mandato, ella fue despreciada, minusvalorada en el ejercicio de sus funciones y víctima de abusos físicos y verbales por parte del alcalde, de sus compañeros de consejo, de diputados y otros actores políticos. Pueden verlo ahí en el titular de la nota que utilicé como imagen para la diapositiva. Bueno, eh, Juana desde el inicio de su mandato fue víctima de este acoso y la obligaron, la querían obligar a renunciar de su encargo y ella no se dejaba y un día la destituyeron del cargo sin justificación alguna, se fue ella a pleito legal
que duró varios meses y como resultado de esos meses en pleito legal, en una determinación del órgano electoral departamental que reconoce como válida en todos sus sentidos y contenidos las demandas de Juana, eh, establece que hay que restituirla en todos los derechos y garantías como concejala titular, o sea, la regresan a su puesto, o eso pretendía la resolución del órgano electoral. Pero el gobierno autónomo municipal del municipio, que no recuerdo el nombre, no la repone, decide no reponerla en el cargo. Y bueno, ella continúa su lucha y eh, presenta un amparo y también esto se resuelve a su favor. Y también tuvo un tema que cuando se obliga a restituirla en el cargo por los meses que ella, como la destituyeron injustamente, pues no estaba yendo a trabajar, no le querían pagar esos meses que no estuvo yendo a trabajar, cuando fue destituida injustamente de su cargo y bueno, se negaban a dejarla participar en las reuniones, le cambiaban a propósito las fechas y los horarios de las reuniones para que no participara y pues la trataron muy mal, pero la, la autoridad competente obliga a que se le reinstituya en su cargo para el cual fue democrática y legítimamente electa y se obliga como respuesta a un segundo amparo que ella promueve y la reinstituyen en el cargo. Pero una semana después, Juana es víctima de feminicidio. Esto es un caso de violencia directa, podemos llamarle para efectos didácticos feminicidio político, pero también nos ilustra la violencia estructural. En el caso de Juana, ni las normas, ni las cuotas, ni los señalamientos, ni las denuncias, ni las garantías jurisdiccionales fueron suficientes para protegerla. Uno de los periódicos locales tituló, y me gusta utilizarlo para ejemplificar, tituló a esta tragedia como Crónicas de una muerte anunciada. Y eso fue. Ella denunció pública y legalmente la violencia, se le destituyó del cargo, se va a los tribunales, la autoridad jurisdiccional resuelve y al gobierno simplemente no le importa. Se interpone otra acción y la autoridad obliga a restituir después de varios meses. Se le niega el pago por la ausencia ante una destitución injustificada y semanas después la matan. Además, el crimen queda impune porque, aunque hubo varias amenazas de muerte por parte del alcalde, las autoridades investigadoras no pudieron obtener elementos de prueba suficientes para establecer responsabilidad. Y este lamentable ejemplo nos ilustra cómo la violencia puede ser directa, pero cómo también la violencia es estructural. Todo lo que hay detrás para que concluya, pues, en el fatal feminicidio de Juana Quispe. Aquí les pongo una frase de una entrevista durante este proceso de denuncia pública. Me arrastraron, me quisieron hacer renunciar a la fuerza, mi hijo tiene 10 añitos y no han respetado a mi hijo, dijo Juana, tragó saliva mientras lloraba, respiró y continuó. Discúlpenme, por eso no quiero a veces hablar de este tema, duele. Pues lamentablemente
Esto es uno de muchos ejemplos que ocurren en México, en Latinoamérica y en el mundo. Y por eso hay que insistir en ver a la paridad más que en un número, ver a la paridad más que como cuotas. La paridad es un principio, ¿sí? La necesidad de acciones afirmativas para subsanar la representación de las mujeres en espacios públicos es un ejemplo de cómo la violencia es estructural. No es que hubiera como antes una prohibición expresa o formal para que las mujeres participaran en estos espacios, pero las condiciones fácticas no lo permitían. ¿Por qué? Porque es una cuestión estructural. La subrepresentación numérica era la punta del iceberg de un problema mucho más grande. ¿Necesitábamos las cuotas? Sí. ¿Por qué? Porque no estar era la norma y eso era un panorama a todas luces injusto. ¿Qué hacemos ante este panorama? Pues implementar mecanismos normativos que garanticen que eso no suceda. ¿Y por qué no suceden por sí solos? Porque hay una fuerza que lo impide, la fuerza patriarcal. Esto era una falla estructural del sistema. Entonces había que repararla, digamos, de alguna forma manualmente. Pues no manualmente, ¿verdad? Pero sí normativamente, a través de estas cuotas como acciones afirmativas. Y las modificaciones en materia de paridad, si bien cumplieron con el objetivo de incrementar el número de mujeres en cargos públicos y de representación popular, también sacaron a la luz una serie de ataques físicos, intimidación y acoso dirigidos a mujeres políticas, activistas, votantes, y estos actos son un reflejo de los intentos de restringir las contribuciones de las mujeres a las normas, a las políticas, a las acciones, así como de disuadir nuestra participación en las elecciones y reforzar las normas predominantes de género. Insisto, la paridad no es un número, es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva. Es un medio, sí, pero también es un fin en sí mismo para garantizar los derechos humanos en las sociedades democráticas. Y esto implica la creación de un nuevo modelo de Estado y de un nuevo pacto social donde la igualdad sustantiva sea una realidad. Aspiramos en estos tiempos a poder consolidar democracias paritarias. Debemos cuidar la forma, sí, pero también el fondo. Y cubrir cuotas en las instituciones públicas no es suficiente. ¿Por qué? Porque la violencia es estructural. ¿Necesitamos parlamentos con representación equitativa, por poner un ejemplo? Sí, es justo y es digno, pero también necesitamos que se legisle con perspectiva de género. Hay que reconocer los avances, pero no estancarnos en ellos. Y lo que les quiero decir con este tema de la paridad es que uno de los retos democráticos más importantes en tiempos de la paridad numérica es garantizar a ese 50% de mujeres una trayectoria libre de todas las formas de discriminación y violencia en razón de género. A manera de conclusión, es importante resaltar que las asimetrías de poder han convertido las diferencias en desigualdades de género. Si bien las manifestaciones pueden diferir y escalar dependiendo del contexto o del entorno, todas tienen en común que se ejercen contra las mujeres por el hecho
de ser mujeres, tienen elementos de género, como lo vimos, y tienen el objetivo o la consecuencia de restar o anular poder a las mujeres en detrimento de su dignidad humana. Los principios de igualdad y no discriminación que están en nuestra Constitución suponen otorgar el mismo valor a las semejanzas y diferencias existentes entre las personas sin distinción. Y estos principios no se agotan en el hecho de reconocer y garantizar en el ordenamiento jurídico el mismo trato y los mismos derechos sin distinción formal. Sus alcances deben extenderse al plano estructural y fáctico. ¿Por qué? Porque esto no se trata de incidentes aislados, es estructural. Vivimos en una cultura que acepta y tolera la violencia contra las mujeres. Y hay toda una estructura de poder soportando esto. No es un problema individual o personal, es algo sistemático. Cuando una mujer es abusada por un compañero en un contexto político, hay violencia directa, sí, pero que esta mujer tarde días, meses, años en poder denunciar, que se cuestionen o minimicen los hechos cuando denuncia, que sus compañeras mujeres no la apoyen, que si hay testigos callen, que los amigos encubran, que institucionalmente no se tomen posiciones, que el crimen quede impune, la víctima revictimizada en todas las esferas y castigada políticamente, y el agresor protegido y premiado. La violencia es estructural también. La violencia se navega entre la violencia directa y la violencia estructural y todos los matices que hay entre estas dos formas. Y todas las dimensiones se alimentan constantemente. Esta pluralidad de aristas provoca, ya lo he dicho mucho, la complejidad teórica, pero también práctica del problema y también de su solución. Por su misma configuración estructural, la violencia hacia las mujeres aparece y se reconoce como un dispositivo político-cultural de dominación. Al desconocerse este carácter estructural, las distintas expresiones de violencia instauradas en la vida cotidiana de las mujeres como prácticas sociales aceptadas suelen ser tratadas como algo normal, permanecen indebidamente ocultas y las mismas mujeres las despliegan en sus relaciones sin advertir sus orígenes estructurales, menos los procesos de legitimación o reproducción en los que están participando. Y con la categoría de la violencia estructural, y por eso bien importante lo que vimos al principio, no solo es posible analizar realidades exentas de conflictos armados violentos, sino también ampliar conocimientos sobre fenómenos particulares. Enfocarse en los elementos arraigados en la estructura nos da un marco referencial para hacer interesantes comparaciones espaciotemporales o incluso para ofrecer hipótesis alternativas en torno a las causas, fuerzas y a todas las dinámicas subyacentes de los conflictos. La violencia hacia las mujeres es una realidad innegable en nuestra sociedad. Y a pesar de los avances normativos, el problema ha alcanzado dimensiones descomunales y llega a todas las esferas sociales. Basta con ver las cifras, basta con ver todos los días los periódicos. Y por esto es importante fortalecer los esfuerzos por combatir sus expresiones, desde la prevención
hasta la administración de justicia y la atención adecuada de las víctimas. Y esto pues exige acciones para promover cambios ideológicos, culturales, estructurales, impostergables, dado justo a ese carácter estructural que está anclado en las relaciones de poder subyacentes en las desigualdades de género. Por mi parte sería todo. Espero que haya quedado claro y que haya sido ilustrativo para comprender cómo se manifiesta la violencia estructural dentro de las instituciones públicas. Quedo a sus órdenes, mi correo institucional, las redes sociales. Pueden comunicarse conmigo si tienen alguna duda sobre el tema, alguna inquietud o si quisieran profundizar. Un gusto haber compartido este espacio digital y poder abonar o plantar una semilla de conocimiento sobre este tema que es muy amplio, pero sumamente importante. Muchas gracias por su atención.